Listo, bienvenidos entonces ahora sí a todos, un gusto, mi nombre es Carlos Corso, yo soy psicólogo de formación, soy especialista en docencia e investigación universitaria, hago parte del proyecto Misión TIC 2022 desde el área de, de seguimiento y permanencia y bienestar de todo el equipo, estoy liderando este proceso. Eh, Adicional pues al trabajo que hemos venido realizando acá, estoy con la Universidad Sergio Arboleda trabajando hace 6 años eh, y el día de hoy, en el marco de nuestro programa de programadores mentalmente saludables, vamos a seguir y a continuar con una serie de charlas y conferencias que están relacionadas con aspectos que buscan que estemos mucho más tranquilos y que complementen este proceso de formación que estamos teniendo desde la parte académica hacia una parte mucho más integral. Siempre nos ha llamado mucho la atención desde la universidad buscar generar este tipo de espacios en los cuales complementemos el proceso formativo. Y hoy nos convoca un tema bastante particular que además ha sido muy hablado y mencionado en los últimos tiempos, sobre todo en esta época en que llevamos año y medio encerrados y de pronto con un poquito de miedo y de incertidumbre relacionada con lo que pueda pasar, que es la ansiedad. Les agradezco por estar aquí el día de hoy, por participar. La dinámica de la sesión va a ser un poco instructiva. Ustedes saben que somos bastantes, entonces para que, pues por favor, pues estén atentos, pendientes y finalizando la sesión vamos a tener un espacio de dudas e inquietudes en las cuales pues podemos generar un espacio de conversación para resolver algunas dudas que queden con relación a esta presentación. Entonces, para iniciar, pues voy a compartir pantalla. Vamos a compartir este documentico. Listo, entonces lo que nos convoca, ansiedad, ¿qué es y cómo manejarla? Particularmente, vamos a hablar de la ansiedad, sin embargo, en el marco de todo el trabajo relacionado con la salud mental, la ansiedad la tenemos enmarcada en un contexto de las emociones. Para poder hablar de ansiedad debemos hablar de emociones y las emociones son un tema bien interesante porque es algo que está constantemente atravesándonos en nuestra cotidianidad y además día a día. Todos los días sentimos emociones y parece que fuera como una montaña rusa emocional, una explosión que sale de cualquier momento y empieza a llenarse y a llenarnos de cosas que sentimos. Nosotros sentimos las emociones y están pasando pues todo el tiempo. Por eso es tan importante que seamos un poquito más conscientes de lo que está pasando con nosotros para poder de esta manera, a través del entendimiento, aprender a realizar una adecuada gestión emocional. Ojo, porque se habla mucho como de la inteligencia emocional, de conceptos relacionados con el aprendizaje emocional. Finalmente, ¿de qué se trata o a qué vamos a querer llegar? Es que a través de todos los mecanismos que podamos revisar, tanto el día de hoy como a lo largo de nuestra vida, y de los aprendizajes que cada vez vayamos teniendo sobre nuestra vida, podamos hacer una gestión adecuada de esas cosas que sentimos con el objetivo de responder de una manera adaptativa al contexto. Y cuando digo adaptativa quiere decir que sea funcional, que nos sirva. ¿Para qué? Para lo que sea que nosotros queramos, pero que nos sirva. Y que este servir esté relacionado con estar bien, con sentirnos bien, con estar tranquilos, estar cómodos, tener en equilibrio todas nuestras esferas de la vida. Entonces, las emociones, ¿qué son? Vamos a partir de que son reacciones en el cuerpo que parten ante eventos que consideramos importantes, es decir, que tienen un componente cognitivo porque nosotros consideramos, es decir, que pensamos al respecto de las cosas que pasan y eso nos genera a nosotros sensaciones, una percepción de que algo está sucediendo. Y estas emociones pueden estar propiciadas por algo que viene de afuera, situaciones que pasan externas,
como por ejemplo la pandemia que viene de afuera, como por ejemplo que debo presentar el próximo reto y no tengo todo claro, entonces me genera un poco de miedo, de temor, que no tenga claros los conocimientos, o tal vez como la expectativa de que viene ya casi nuestro segundo o tercer módulo o dentro del programa y tengo una expectativa por aprender, la expectativa que los convoca a todos ustedes para realizar este proceso de aprendizaje en temas relacionados con programación son emociones que vienen de afuera, emociones externas. Pero también sucede que eventualmente las emociones vienen de eventos o situaciones que pasan internas, acá en nuestra cabeza. Cuando hablo de estas situaciones internas me refiero particularmente a pensamientos, pensamientos que están fundamentados en nuestra memoria a través del lenguaje y de los cuales nosotros empezamos a indagar o a sentir cosas que pasan. Entonces, si yo me pongo a pensar de pronto, hace unos 10 años tal vez, qué era lo que estaba viviendo, cómo lo estaba viviendo, de pronto la relación que tenía con algunas personas cercanas, eso me va a generar cierto tipo de emociones o reacciones en mi cuerpo. Tal vez alegría, tal vez tristeza, tal vez rabia, porque me pasó un evento antes. Entonces, como les decía, no son necesariamente temporales o relacionadas con algo que esté sucediendo, sino que pueden suceder con eventos que estén pasando actualmente, pero también con cosas que hayan pasado o que puedan pasar, porque también podemos tener emociones relacionadas con lo que creemos que puede pasar. Y eso es clave, saber que existen y saber que las sentimos todo el tiempo. También es importante entender que tienen una función, que estas sensaciones emocionales que sentimos en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, que nos hacen actuar de cierta manera, tienen una razón de ser, no son caprichosas. Eventualmente a veces nosotros quisiéramos dejar de sentir cosas, sobre todo las emociones que nos generan o nos producen malestar. A veces quisiéramos no sentir tristeza, a veces quisiéramos no sentir miedo por ciertas cosas y entonces es como, ojalá que se me pasara esta emoción, que no tuviera que vivirla. Y en ese sentido, eh, es importante que conozcamos para qué sirven, o por lo menos que entendamos que sirven, que tienen una razón de ser. ¿Y cuál es la razón de ser? Es que nos permiten estar alerta ante las situaciones que pasan. Todas las reacciones que se producen en el cuerpo desde una perspectiva emocional tienen una función y es ponernos atentos, ponernos alerta, enfocar nuestra atención en una situación que está pasando. ¿Por qué? Porque nuestra atención también es caprichosa y eventualmente está un poco dispersa. Si nuestra atención se enfoca en cosas que relativamente no son tan importantes, puede que corramos riesgos o que dejemos pasar cosas que nos pueden generar mucho bienestar. Si no tenemos nuestra atención puesta en los objetivos que tengo, por ejemplo, desde el proyecto de formación en programación, y los beneficios que esto me puede generar, que por lo tanto está relacionado con un bienestar, y más bien me enfoco en otro tipo de actividades que puede que sean menos prioritarias, pero a las que yo le estoy dando valor, voy a perder la oportunidad de actuar relacionado con este proceso o este proyecto, entonces voy a perder las oportunidades que tengo a través de esta herramienta. Entonces, por eso es importante que tengamos en cuenta que son un mecanismo de atención, un mecanismo de enfocarnos. ¿Para qué? Para actuar, para motivarnos o para actuar, para responder ante las situaciones. Por ejemplo, el miedo. El miedo nos sirve para poder actuar ante situaciones que eventualmente nos pueden dañar. Entonces, si queremos evitar que algo suceda, por ejemplo, si queremos evitar quemarnos cuando cocinamos, entonces tratamos de actuar relacionados, siendo mucho más precavidos y cuidadosos en el momento de realizar este tipo de actividades. Entonces buscan generarnos motivación para responder previamente o para actuar enfocándonos o buscando generar algún movimiento hacia lo que queremos alcanzar. Eso es importante también, porque además de evitar, también motivan. Cuando uno se siente bien o quiere lograr algo que le va a generar mucho bienestar, pensemos en nuestro próximo viaje
a Dubái, que vamos a hacer en las próximas vacaciones a pasarlo muy rico, pues uno se motiva pensando en voy a tener que hacer este tipo de actividades, trabajar, tener unos ahorros particulares, de pronto realizar ciertas inversiones para poder tener los recursos, luego tener un tiempo. Y todas estas acciones cotidianas, si no están enmarcadas o relacionadas con la emoción, pues no las hacemos. Resulta que uno no las hace. Entonces, por eso las emociones están tan relacionadas con la motivación. Por el contrario, cuando estamos desmotivados, poco emocionados, o cuando nuestras emociones son contrarias, son emociones relacionadas con la tristeza, pues no vamos a querer actuar, no vamos a hacer las cosas. Entonces son reguladores de nuestro comportamiento. Y por eso, por esta razón tan importante, no las podemos quitar, no las podemos desaparecer. Y eso es muy importante también porque cuando vamos a hablar de la ansiedad es una emoción. Es una cosa que sentimos que está relacionada particularmente con eventos externos o pensamientos hacia situaciones futuras y no la podemos quitar. Muchas veces pensamos que lo que debemos hacer cuando estamos haciendo educación emocional es aprender a no sentir ansiedad. Y el objetivo de un proceso adecuado de educación sobre las emociones no es dejar de sentir la emoción, dejar de sentir la ansiedad, sino aprender a vivir con ella y a que esta función que tiene sea la que realmente debe tener. Porque a veces pasa que nosotros le asignamos otras funciones o dejamos que la emoción tenga función propia y no regulamos a través de nuestra razón esa emoción. Entonces, yendo hacia la ansiedad, como les decía ahorita, hace parte de las emociones y como vivimos en una montaña rusa emocional, pues prácticamente todas las personas en el mundo hemos tenido o vamos a tener síntomas de ansiedad. Y lo resalto porque síntomas de ansiedad es distinto, y lo vamos a ver más adelante, a un trastorno de ansiedad. Síntomas de ansiedad a lo largo de nuestra vida. Probablemente un alto porcentaje de estas personas, de nosotros, el 10 al 15% según la Organización Mundial de la Salud, van a llegar a tener algún trastorno relacionado con la ansiedad. Es distinto el trastorno de ansiedad al trastorno depresivo o a otros tipos de trastornos relacionados con la salud mental. Vamos a hablar particularmente de la ansiedad, que es una preocupación constante hacia el futuro. La ansiedad está muy relacionada con el miedo, con la incertidumbre, con esas cosas que nos generan como un poco de desasosiego frente a lo que va a pasar, como que quisiera que pasaran ya, pero no sé qué van a pasar hacia el futuro. No podemos sentir ansiedad de pasado. Sentimos tristeza relacionada con el pasado, sobre todo con la memoria. Pero la ansiedad siempre va a estar relacionada con el futuro, con lo que puede pasar, con lo que puede no suceder también, porque puede uno estar esperando que algo suceda y que eso no suceda, y con los pensamientos, por lo general, que van a estar. Entonces la ansiedad no es algo que esté directamente relacionado con lo que está pasando. Ejemplo de eso, yo pues hago parte de la universidad y muchos de los ejemplos tienen que ver con estudiantes presentando parciales, sobre todo porque el presentar un parcial o hacer una presentación, una exposición, genera mucha ansiedad, pero la ansiedad no se está sintiendo por el evento que está sucediendo en el momento, sino por los pensamientos que cada uno de nosotros está teniendo sobre el evento. Entonces, cuando yo estoy presentando un parcial, no estoy pensando en el parcial que estoy presentando, sino estoy presentando en, ¿será que me voy a equivocar? ¿Será que no voy a pasar? ¿Qué pasa si no paso este parcial y entonces no alcanzo la nota y entonces no voy a llegar a tener el promedio y entonces puede que quede en una situación de riesgo y entonces pierdo el cupo en la universidad y entonces para qué estudio? Y entonces se va agrandando el problema y se va uno a muchos lados relacionados con esto, lo que va a pasar. Entonces la ansiedad siempre va a venir de acá, de lo que estoy pensando, y es una preocupación. Sin embargo, también tiene una función. ¿Cuál es la función de esta preocupación? No es que debamos evitar esa preocupación, sino que cuando uno piensa en relación con la ansiedad, busca prepararse
para afrontar estos eventos futuros, ¿sí? Que eventualmente los podemos percibir como catastróficos, pero nos pueden ayudar a prepararnos. Por ejemplo, si llegamos o si nos ponemos a pensar en la posibilidad de que ocurra un evento sísmico en Bogotá, un temblor o un terremoto, ¿qué viene a nuestras cabezas? Nosotros pensamos que eventualmente, a través de los diferentes espacios en los que hemos estado, nos han educado para reaccionar ante este tipo de eventos. Se nos viene a la cabeza un plan de emergencias, una salida de emergencias, un punto de concentración, de pronto en algunos casos una alarma. Uno ya ha creado unos hábitos relacionados con cómo afrontar este tipo de ansiedad. Y obvio, sentimos miedo de que esto pueda llegar a suceder. Sin embargo, este miedo ha llevado a la humanidad a aprender a prepararse para afrontar este tipo de eventos. Como los sismos, pueden haber muchos otros tipos de eventos, culturales, sociales o personales. Cuando son personales, cada uno debe pensar en cómo va a hacer sus planes de emergencia para afrontar estos eventos. Y eso puede ayudar a reducir la percepción de la ansiedad o la sensación de malestar que les genera la ansiedad. La ansiedad es una anticipación temerosa del peligro inminente, acompañada de un sentimiento intenso y displacentero. Hoy, aquí viene el tema de que sentimos la ansiedad de manera negativa. Por eso es que a veces quisiéramos quitarla. La sentimos como algo harto, como algo que no queremos tener, ¿sí? Pero entonces tiene esa razón de ser y es motivarnos, actuar, a que seamos proactivos frente a lo que está sucediendo. La ansiedad es una reacción natural del cuerpo al estar en una situación de estrés. Es una reacción natural y lo resalto porque sucede a todos nosotros. Nos sucede desde que tengamos la capacidad de anticiparnos a eventos, que es la capacidad racional de los seres humanos, que tenemos pensamiento y una habilidad para representar cosas que no están presentes, vamos a tener la capacidad o la necesidad de pensar qué puede pasar sobre este tipo de cosas. Entonces es absolutamente natural. Y esto es clave de decir que es natural porque muchas veces estigmatizamos esa emoción. Entonces, tengo mucha ansiedad, o viene alguien y le dice, no, es que soy una persona ansiosa, o es que esta persona es ansiosa, y le decimos a nuestros papás, a nuestros hijos, a nuestros compañeros, usted es una persona ansiosa. Y le ponemos, ¡pum!, la etiqueta de ansioso. Y ojo, no nos damos cuenta que eso mismo está generando también un poco de ansiedad, porque el concepto como está culturalmente evaluado como algo negativo, pues hace que esas personas se sientan mal o que nosotros mismos nos sintamos mal porque somos unas personas ansiosas. Sí, como les decía hace un rato, el 100% de la población humana es o somos personas ansiosas, porque la ansiedad es una reacción natural del cuerpo. Entonces no nos etiquetemos con relación a la ansiedad, y ese es el primer tip de hoy. No nos etiquetemos como personas ansiosas. ¿Por qué? Porque eso ya mismo nos genera más ansiedad. Entonces tratemos de bajarle un poco a la etiquetada y aprendamos a asumir la ansiedad como cualquiera de las otras emociones que sentimos. Cuando sentimos alegría, cuando sentimos euforia, no nos preocupamos, la vivimos, la sentimos, fluimos con ella. Cuando estamos muy felices, simplemente nos dejamos llevar por la emoción y actuamos en relación a la emoción, no nos ponemos etiquetas de que esté mal ser felices. Entonces, ¿por qué nos etiquetamos cuando estamos ansiosos? Si la ansiedad es natural también. Entonces, lo primero que nos queremos llevar hoy es que es una reacción natural. Es un mecanismo de defensa. Como sabíamos, como les dije anteriormente, nuestro cuerpo busca que, además de que sea una reacción natural, pues nos preparemos ante situaciones. Es un mecanismo de defensa. Ahora bien, hay momentos, y aquí sí es clave que hagamos este punto de quiebre, hay momentos, hay situaciones en la vida en que la ansiedad no puede ser controlada, en que se nos va de la mano. Y esto sucede con la ansiedad y con todas las emociones. Todas las emociones son susceptibles de llevarse a los extremos, de llevarse a los límites. Y cuando se superan estos límites, cuando nuestras herramientas para enfrentar este tipo de reacciones emocionales no son suficientes y nos lleva por encima la emoción, en ese momento
pues debemos solicitar ayuda. Debemos pedir ayuda porque quiere decir que estamos en una crisis, en un momento difícil. Crisis es sinónimo de que mis habilidades para enfrentar situaciones se sobrepasaron en algún momento. No quiere decir eso que seamos sujetos de crisis, sino que tenemos temporalmente una crisis. Todas las emociones tienen un inicio y un desarrollo y son temporales. Todas las emociones de la vida, la alegría, la tristeza, el miedo, son temporales. Eso es clave, también es importante, porque otro de los tips que le puede servir a uno para aprender a entender las emociones es que cuando es consciente de que está teniendo una reacción emocional como la ansiedad, puede pensar, esto va a pasar, esto tiene un final, va a dejar de sentirse en algún momento. ¿Qué pasa? A veces los pensamientos que tenemos no nos dejan ver ese fin de la emoción y nos quedamos cerrados, con los ojos cerrados, solamente viendo. Como la ansiedad es una forma de enfocar la atención, todas las emociones son formas de enfocar la atención y nos llevan la ansiedad a enfocarnos la atención ante una situación catastrófica que puede suceder, ¡pum! Nos enfocamos solamente en esto, en la atención. Veo una pregunta de Divier en el chat. Gracias, Divier, por participar, que nos pregunta más o menos cuánto dura un episodio de ansiedad. Entonces, ya lo vamos a ver un poco más adelante, pero todas las emociones tienen un ciclo y los ciclos van a depender de nuestro desarrollo normal y de las condiciones del ambiente. Podemos tener miedo ante una situación hasta que deje de ocurrir esta situación. Es una ansiedad normal, ¿sí? Tengo ansiedad por el parcial. Hice el parcial, se acabó el parcial, pues dejo de tener ansiedad por el parcial porque ya pasó. Se fue al pasado, ¿sí? Ahora, cuando me quedo mucho tiempo pensando en el parcial y se convierte en una ansiedad que ya no es solo el parcial, sino la nota, y que no es la nota, sino mi evaluación por parte de las personas que me van a mirar, por parte de mis familias, o la crítica por parte de personas que están cercanas a mí, y estos permanecen en el tiempo 2, 3 semanas, 4 semanas, un mes, y no puedo controlarlo y no dejo de pensar en esto todo el tiempo, nuestra atención está demasiado enfocada en un juicio exterior. Nuestra emoción está comandándonos y nosotros no estamos comandando la emoción. Entonces, en ese momento, ya deja de ser no tanto como episodios de ansiedad, sino como ansiedad que sentimos y se lleva y se convierte en un trastorno de la salud mental, un trastorno de ansiedad. Y los trastornos de ansiedad tienen una manera diferente de ser afrontados. Ya vamos a ir un poco más adelante hacia eso. Para eso es importante que tengamos en cuenta esto. Como vamos a hacer un poco de educación sobre nuestra ansiedad, tenemos que entender cómo se expresa la ansiedad en nosotros mismos, ¿sí? Cómo la estamos sintiendo. ¿Por qué? Porque el tercer tip de esta charla es seamos conscientes de lo que nos pasa. Entendamos qué es lo que está sucediendo para poder transformarlo, para poder hacer que sea distinto. Entonces se expresa en 3 ámbitos. El primer ámbito de ellos es el ámbito cognitivo-emocional. Perdón. Y cuando hablamos del ámbito cognitivo-emocional, nos referimos a lo que pensamos y a lo que sentimos. Una gran cantidad de pensamientos que tenemos, que están en nuestra cabeza relacionados con las cosas que pueden pasar, y además lo que sentimos, si nos sentimos bien o mal con relación a lo que está sucediendo. ¿Sí? Si sentimos miedo, si sentimos como una sensación de malestar, de angustia, eso hace parte de nuestra parte cognitivo-emocional. Y los pensamientos son todos los pensamientos que podamos tener ante una situación que pueda generarnos cualquier tipo de ansiedad. Tengo ansiedad porque no sé cuándo va a terminar esta pandemia. Tengo ansiedad y entonces ahí vienen una serie de pensamientos. Todos los proyectos que tenía durante el año no se pudieron llevar a cabo. Quiero salir a la calle, pero me da miedo salir porque estamos en una situación complicada. Me da miedo que las personas a mi alrededor se enfermen. Me da un poco de incertidumbre el tema de la economía a nivel mundial, global y también a nivel regional y a nivel de nuestro país.
me genera un poco de incertidumbre saber si vamos a tener algún beneficio aparte de la pandemia o si vamos a entrar en alguna situación económica. Si ven, un tema en particular, que es el gran tema de estos días, la pandemia, nos lleva a ponernos a pensar y a repensar muchísimo, y son una cantidad de ideas que nos generan malestar, que nos generan en el cuerpo una sensación de jartera, como de que algo no está funcionando bien, y son pensamientos. Es clave que seamos capaces de identificar nuestros propios pensamientos que están relacionados con lo que sentimos. Porque si no entendemos sobre estos pensamientos, entonces sentimos un malestar, pero no sabemos por qué. No sabemos qué es lo que está pasando. Por eso es súper importante la introspección y que paremos un momento en nuestras vidas y digamos, ¿qué es lo que está pasando? No me estoy sintiendo bien, claramente, hay algo que me está generando malestar porque lo percibo. Es mucho más fácil percibir cuando uno se siente bien y se siente mal, pero es un poquito más difícil tratar de entender el por qué. Y muchas veces uno le dice a la persona que le va a ayudar o que le preguntan a uno, venga, ¿por qué se siente o se siente mal? Y uno sí sabe que sí, pero no sé por qué. No sé, tengo un pálpito, eso puede ser, o tengo un malestar que viene de tiempo atrás, o que los papás a veces le decían a uno, es gadejo, eventualmente, ¿sí? Es como que no está funcionando algo no conecta de lo que estás pensando con lo que estás sintiendo. Y es clave que seamos capaces de poder conectar esos pensamientos. Una de las maneras adelantándome un poquito para no perdernos el hilo, sobre todo porque esto es muy importante, de conectar con lo que pensamos, es a través de la expresión emocional. Hablar con alguien, decir las cosas, sacarlo todo afuera, decía Mercedes Sosa en una de sus canciones, para que adentro nazcan cosas nuevas, y es importante expresar, cuando nosotros expresamos, cuando hablamos, cuando construimos un discurso, estamos haciendo un proceso cognitivo que se llama metacognición. Estamos pensando sobre lo que pensamos, porque al verbalizarlo o al escribirlo, organizamos una serie de símbolos y signos que tienen un significado y que a nosotros nos permite mirarnos hacia adentro, entender un poquito mejor qué es lo que está pasando. Entonces, este tip es clave. Hablen, expresen con las demás personas, con profesionales, con sus amigos, con las personas, hablen lo que les está pasando y no esperen, eso es otra clave, no esperen que las otras personas les digan qué hacer, porque cada persona vive las emociones desde sus herramientas y no necesariamente las herramientas del otro son las herramientas mías. Entonces, no es necesario que el otro nos diga qué hacer, pero con que el otro nos escuche y pueda ayudarnos a ordenar nuestras ideas, eso es suficiente, porque ya entonces pasamos la primera etapa, que es entender por qué. Es que hay algo que me molesta en mi vida y es que el gato del vecino rasguña las puertas todas las noches y no me deja dormir bien. Ya lo entendí, o sea, eso ya me está generando un malestar y ya sé qué es eso. No podía dormir bien, no como bien, no me siento bien en la casa, ya no quiero llegar a la casa, es por eso, ¿sí? Es por esta razón particular. Y lo hice a través de la verbalización o de la expresión emocional. Es uno de los beneficios importantes de la expresión emocional. Hasta ahí la vamos con la parte cognitivo-emocional. ¿Estamos claros? Pongan por favor en sus pantallitas el dedo así si estamos claros. Y aquí los estoy viendo a todos. Gracias a todos los que están pendientes y están participando en el chat. Perfecto. Listo. Entonces, hay otro tipo de formas de expresión de la ansiedad y es la expresión fisiológica. Esta es súper importante que la aprendamos a detectar. ¿Por qué? Porque las reacciones fisiológicas de todas las emociones, pero particularmente de la ansiedad, nos están diseñadas por nuestro cuerpo para que nuestra atención y nuestro mismo cuerpo se prepare para responder ante la situación que nos genera la emoción. Y como están diseñadas para responder a eso, también de la misma manera están diseñadas para que dejemos de prestarle atención a todo lo demás que está sucediendo, ¿sí? Entonces son como un bloqueo
fisiológico que genera el cuerpo para que usted esté solamente enfocado en la situación que le está generando el malestar y que se desvincule, que se salga de todo lo demás que está pasando a su alrededor para que pueda responder. Esto es clave porque eso implica que las reacciones fisiológicas eventualmente bloquean nuestra parte cognitiva, bloquean nuestra razón. Y eso sucede porque para nuestros antepasados era mucho más fácil si escuchaban de pronto en la caverna o en el refugio que venía un depredador a cazarlos, pues no se ponían a pensar entre ellos como, venga, ¿será que viene un depredador? O qué hacemos y bueno, ¿y cómo vamos a hacer? No hacían una disertación filosófica sobre el depredador, sino huían, se iban, ¿sí? Y es que es necesaria la acción inmediata. Por lo tanto, la reacción fisiológica busca eso, busca bloquear la razón para que nosotros actuemos. Y por eso es clave que seamos capaces de identificarlo. Cuando hablamos de reacción fisiológica, vamos a hablar de todas esos síntomas o esas sensaciones que sentimos dentro de nuestro cuerpo. Dentro de nuestro cuerpo cuando sentimos ansiedad. En la próxima diapositiva se las voy a contar más claramente, pero tengamos pendiente que es todo eso que está relacionado con el sistema nervioso, o sea, con nuestros sentidos, ¿sí? Con qué es lo que está pasando con nuestro sistema simpático, con el corazón, con la respiración, con la temperatura, con el frío, con todas las cosas que están pasando, con las que sentimos, son temas fisiológicos. Y la parte fisiológica, recuerden, está buscando que no pensemos, porque tenemos que reaccionar, que actuar inmediatamente, porque estamos ante una situación de peligro inminente. Y eso es lo que busca la reacción fisiológica. ¿Por qué es clave que las identifiquemos? Porque como esto bloquea la razón, uno de los primeros escenarios para poder abordar la parte del manejo emocional de la ansiedad es aprenda a controlar su cuerpo desde la perspectiva fisiológica. Cuando uno logra regularse la parte fisiológica, tanto a nivel de respiración como a nivel de ritmo cardíaco, como que logra bajarle las revoluciones, lo decimos coloquialmente, a la parte fisiológica, va a abrirse una pequeña ventana de tiempo para que el cerebro o la parte cognitiva pueda reaccionar, ¿sí? Y diga, esto es lo que me está pasando. Entonces conecta con ideas previas, con la memoria, con acciones y dice, esto es lo que tengo que hacer. En cambio, la reacción fisiológica le dice a uno rápidamente cosas que uno ha aprendido antes, hábitos que le han enseñado a uno o que ha adquirido la especie. Ante una situación de peligro, huya, ¿sí? Eso es lo que dice la reacción fisiológica. Ante una situación de peligro, huya. Entonces, hay un terremoto y huye. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que nos dice la razón? No huya cuando la tierra se está moviendo, porque usted se puede ir de cabeza por las escaleras, porque como se le está moviendo el piso, pues pisa mal y se cae. ¿Qué dicen entonces los planes de emergencia? Los uso también bastante como ejemplos. Espérese a que el movimiento sísmico termine, evalúe las condiciones del lugar y ahí se actúe, ¿sí? Esa es la relación de la parte cognitiva con la parte fisiológica. Y eso es una forma de entender cómo la parte fisiológica eventualmente nos comanda, ¿sí? Y no nos permite pensar. Y por último, la tercera forma de expresión de la ansiedad es la parte conductual. La conducta, lo que hacemos, cómo actuamos, cómo nos comportamos. Eso es súper importante porque tiene que ver con todas las acciones que realizamos relacionadas con lo que sentimos o con lo que pensamos. Si tenemos una sensación de ansiedad muy fuerte, generalmente nuestras conductas van a ser de evitación, de no enfrentar, de huir, de darnos la vuelta y salir corriendo. O eventualmente hay otro tipo de conductas, la conducta de quedarnos quietos, de pasmarnos, de no hacer nada. Esto generalmente luego se desarrolla en una cosa que clínicamente llamamos un ataque de pánico o una crisis de pánico, que es una excesiva carga de las reacciones fisiológicas que bloquean la parte conductual y las personas se quedan pasmadas, estáticas y quietas. Entonces, todas las reacciones que tenemos son conductuales y la ansiedad siempre nos va a hacer actuar.
nos hace actuar hacia lo que queremos lograr, hacia prevenir, hacia manejar la situación, o hacia salir corriendo, o hacia actuar de pronto y hacer algunas cosas que eventualmente no queríamos hacer. Sucede mucho en las situaciones de crisis y de emergencias, ¿sí? Que la emoción hace que salgamos corriendo y eventualmente pasemos por encima de los demás y de los derechos de los demás. Y entonces, por salvar nuestra vida, eventualmente podemos poner en riesgo la vida de otras personas. Y nos pasa con todo, con la rabia también. Cuando tenemos mucha rabia, eventualmente reaccionamos agrediendo a los demás, pasando por encima de sus derechos. Que nuestra razón diría, eso no es el deber ser de la rabia. La rabia es para que usted se proteja, pero no es el deber ser. Usted no tiene por qué agarrar a golpes a todo el mundo, porque la vida en comunidad implica que debe tratar de solucionar los conflictos de una manera un poco más armónica. Porque ojo por ojo, diría Gandhi, pues todo el mundo nos vamos a quedar ciegos. Entonces, las conductas hacen parte de toda esta reacción y expresión emocional y debemos cuidar también esa parte conductual. Esas son las tres formas de expresión de la ansiedad. ¿Estamos todos claros hasta ahí? Volvamos a poner manita haciendo así en la pantalla todos. Gracias Jorge, Lorena, Jorge, Sandra, Santiago. Muchas gracias por estar pendientes, Héctor. Listo. Continuemos rápidamente entonces. ¿Cómo sentimos la ansiedad? Y entonces, como les decía, vamos a irnos a la parte fisiológica, porque como es el primer evento que bloquea todo lo que nosotros estamos tratando de hacer frente a la educación emocional y nos bloquea la razón, tenemos que saber cómo la sentimos. Y esto es clave para que seamos conscientes. Una cosa es ser conscientes de lo que pensamos y otra cosa es ser conscientes de lo que sentimos, de cómo la ansiedad nos genera cosas en nuestro sistema fisiológico y que a veces no sabemos qué es. Entonces, estemos pendientes de que nuestro corazón palpita más fuerte y rápido, que hay un aumento del ritmo cardíaco, que hay un aumento de la respiración, de la forma en que respiramos, nos agitamos, que eventualmente presentamos sudoración o náuseas, que tenemos temblores o movimientos involuntarios. Eso es súper clave porque a veces no nos damos cuenta y hay algo bien interesante de percibirnos a nosotros mismos frente a la ansiedad, y es que eventualmente podemos ver la ansiedad en los demás. Cuando vemos a una persona que se coge el pelo mucho, que está cogiéndose la nariz, que se pone la mano atrás o en la barba, o que mueve la pierna constantemente, ¿no les ha pasado? Estoy seguro que alguno de ustedes en este momento tiene la pierna así, como prendiendo la moto, que llaman, que no la puede controlar, ¿sí? Esos tipos de movimientos involuntarios son un indicador. No quiere decir que si estás cogiéndote el pelo en este momento seas una persona ansiosa, porque además tampoco somos personas ansiosas, sino sentimos ansiedad. No quiere decir eso que estemos teniendo ansiedad, pero es uno de nuestros síntomas. Pero cuando todos estos síntomas están reunidos y tienen que ver con un miedo, con una percepción que tenemos frente a una situación que nos puede poner en riesgo, pues eso sí se llama ansiedad. Seamos capaces de ver ese tipo de movimientos involuntarios. Dificultades para concentrarnos en algo diferente a lo que nos está generando preocupación. Como les decía, eso se llama visión casi que de túnel. Solamente vemos lo que nos está generando malestar. ¿Qué pasó, Jorge? ¿Estabas moviendo la pierna en este momento? ¿Qué más pasa? Que nos cuesta trabajo conciliar el sueño. ¿Por qué? Por lo mismo, porque nos acostamos en la cama y estamos todo el tiempo pensando en lo que dejé de hacer y que tengo que hacer, y entonces que me van a regañar en el trabajo porque no alcancé a terminar este tipo de cosas, ¿sí? Esta dificultad del sueño está muy relacionada. También hay otra que no la puse acá, se me olvidó ponerla, que tiene que ver con el hambre, ¿sí? O que empezamos a comer de una manera compulsiva o a tener algunos comportamientos de forma compulsiva que no nos damos cuenta que estamos teniendo. Y eso también es un poco relacionado con esa percepción fisiológica. Nerviosismo, agitación, tensión muscular, ¿sí? Entonces, que nos levantamos con el mico a cuestas, ¿sí? Que estamos así tiesos y todo el tiempo y entonces no podemos mirar hacia un lado, estamos tensionados fisiológicamente. Eso es
porque nuestro cuerpo está enviando señales al cerebro porque hay una situación de riesgo y nuestro cuerpo se está preparando ¿para qué? Para salir corriendo, porque recuerden que la respuesta de la emoción de la ansiedad es salir corriendo, es evitar. Entonces, para correr uno tiene que tener los músculos tensionados, pues porque cuando uno va a pegar carrera, tiene que tensionarse. Entonces, uno amanece con el mico a cuestas y eso sucede que con el tema de la ansiedad. La ansiedad nos genera esa sensación de tensión muscular. Y esa sensación o percepción de que algo va a pasar. Tenemos un peligro inminente en curso y algo va a suceder. Es clave que seamos capaces de identificar esto. ¿Por qué? Porque más adelante les voy a explicar. Esto es lo primero que tenemos que controlar, entre comillas, o que gestionar de la mejor manera para poder dar rienda suelta a todos los demás mecanismos de gestión de la ansiedad. Pero primero, atendamos lo crítico, que es la parte fisiológica. De ahí en adelante ya podemos empezar a tener otro tipo de comportamientos, pero lo primordial es esta parte fisiológica. Ahora bien, esto es importante que lo tengamos en cuenta porque lo que les decías al inicio y me parece importantísimo hacer hincapié sobre el asunto y es que hay una ansiedad que es ansiedad adaptativa, que es la ansiedad que sentimos todo el tiempo, pero hay una ansiedad que se convierte en patológica. Entonces, es lo que Divier, si no estoy mal, o nos preguntaban hace un ratico sobre cuánto dura un episodio, y es cuando la ansiedad se presenta todo el tiempo. Entonces, podemos llamar un episodio es cualquier momento que sintamos ansiedad, ¿sí? En cualquier momento que sentimos ansiedad es un episodio. Entonces, no está mal que sintamos, que vivamos episodios, así como vivimos episodios de alegría, así como vivimos episodios de eventual tristeza, así como vivimos episodios de rabia, ¿sí? Porque algo no me salió bien, es un episodio de rabia. Lo que pasa es que como esto lleva, si no se controla bien, a un trastorno de ansiedad, por eso los episodios de ansiedad están siendo generalmente estigmatizados también. No puedes sentir ansiedad. Y no, claro que sí podemos sentir ansiedad, hace parte de nuestra vida porque es adaptativa, porque nos permite tener una función o un curso normal sobre las cosas. Entonces, una ansiedad adaptativa es la que se le presenta a todas las personas y su función nos permite responder adecuadamente a una exigencia frente a lo que se presenta. Tengo ansiedad con respecto a los retos que me hacen falta, ¿sí? ¿Qué es lo que esperaría racionalmente mi acción? Es llevarme a realizar este tipo de retos, que me impulse a sentir que estoy superando la ansiedad en ese momento. Cuando, ya te respondo Héctor, cuando esta ansiedad es desadaptativa, es decir, que si tengo ansiedad por terminar los retos, pero no los hago nunca, nunca los no los logro hacer porque me bloqueo, porque no los abro, porque los evito, porque me voy, porque me salgo como de mis casillas, ahí estamos hablando de algo desadaptativo. Es desadaptativo y empieza a ser patológico. Patológico, según los criterios del manual de trastornos diagnósticos que existe, que nos puede ayudar un poco a diferenciar relacionado con los trastornos de ansiedad, estamos hablando de un periodo de tiempo importante de más de 2 a 3 semanas de mantenerse todo el tiempo en una sensación de ansiedad. Pero imagínense qué es lo que es sentir ansiedad durante 3 semanas. Volvamos a la anterior. Imagínense 3 semanas así. 3 semanas con el corazón a toda, respirando agitado, con sudor todo el tiempo que no puede pasar, con náuseas, con temblores que no puede controlar. Ahí estamos hablando de, hey, mira, si no lo puedes controlar, esto se convirtió en algo patológico, se convirtió en un trastorno. Y esto es desadaptativo. ¿Por qué? Porque como la ansiedad viene de la respuesta a una situación que queremos, o a una situación que nos presenta riesgo, ¿sí? La idea es que podamos responder ante esta situación. Sentimos la ansiedad y actuemos en coherencia a esto. Actuemos en coherencia a lo que quiero lograr.
Claro, Lady, se presenta también dificultad para respirar y dolor en el pecho, una sensación de opresión muy grande, una sensación de vacío en el estómago también muy fuerte. Son una cantidad de síntomas importantes relacionados con la ansiedad. Y cuando respondemos de manera adecuada a estas sensaciones que son normales, estamos diciendo que es una ansiedad adaptativa. Resolví el parcial, tenía ansiedad, sí, pero esto no me controló, no me obligó a que no respondiera al parcial o a que no superara el reto, a que no lograra el proyecto que estaba teniendo. Tenemos ansiedad para todo, por ejemplo, una ansiedad para invitar a salir a la persona que nos gusta, invitarla a salir virtualmente ahorita en pandemia, pero invitarla o invitarlo. Ese tipo de ansiedad se quita cuando uno logra el objetivo del cual tiene la ansiedad. Entonces, pues si se logra llevar a cabo como este tipo de invitación, estamos hablando de que fue una ansiedad adaptativa. Lograste la exigencia de tu cuerpo o del ambiente que te estaba generando la ansiedad. Pero si nunca lo logras, si nunca puedes presentarte a un público de 500 personas y te vas a quedar bloqueado forever and ever, ahí en ese momento sí estás teniendo una situación de ansiedad de un nivel mayor. Cuando esta ansiedad de un nivel mayor bloquea cosas que son vitales, como que no te permite comer en un tiempo prolongado y te genera un trastorno de alimentación, no te permite dormir y te descuadra los horarios y entonces estás permanentemente cansado. Y todas estas cosas empiezan a afectar tu salud física y entonces tienes gastritis, inflamación del colon, te da apendicitis, cálculos renales, lo digo por temas personales que me pasaron también, uno tiene que aprender a controlar la ansiedad, o le puede generar incluso un ataque al corazón. Todo este tipo de cosas, pues ya estamos diciendo, hey, esto es patológico, tienes que prestarle atención a este tipo de situaciones que estás tratando de llevar a cabo, porque si no, pueden desembocar en una enfermedad grave, en una enfermedad de la cual luego va a ser mucho más difícil salir. Entonces, ahí estamos hablando de una ansiedad patológica. Esa es la diferencia entre qué es adaptativo y qué es desadaptativo. Desadaptativo es todo lo que nos permita adecuarnos o adaptarnos a las exigencias del miedo. Y aquí el punto central de cómo hacer con todo esto. ¿Cómo hacemos para educar nuestra ansiedad? Hasta la diapositiva anterior estamos todos claros. ¿Alguna pregunta? Deditos así. Bien, gracias Héctor, Divier, Sandra. Mariana, muchas gracias a todos por estar pendientes. Carlos, gracias. Listo. Entonces, ¿cómo hacemos para controlar esto? Así como la ansiedad se expresa en tres frentes, las estrategias para aprender a manejar nuestra ansiedad o a educarnos frente a la gestión adecuada de nuestra ansiedad tienen que ver con los tres frentes desde los cuales se expresa nuestra ansiedad, en el fisiológico, en el cognitivo y en el comportamental. Cuando hablamos del componente fisiológico, es que podamos aprender a regular todas esas reacciones fisiológicas que están ahí. Entonces, primerísimo, y volvemos a la diapositiva número 3, es reconocer qué es lo que nos está pasando. Lo primero, saber qué es lo que nos está pasando, entender que estamos sintiendo algo que se llama ansiedad, ponerle nombre. Y ya ahí entonces cuando ya le ponemos nombre y tenemos claras de pronto algunas estrategias, ya sabemos cómo actuar. Si no reconocemos, ahí entonces tenemos que hacer un proceso de evaluación, de empezar a revisar a lo largo de nuestro día una pequeña bitácora emocional. Me sentí emocionado, me sentí triste, me sentí desilusionado, me sentí frustrado, me sentí muy alegre y eufórico, tuve ansiedad, tuve miedo durante el día. Eso sirve para que uno esté pendiente de uno mismo. No vivamos en piloto automático emocional. No permitamos que las emociones hagan lo que quieran con nosotros o que ni siquiera nos demos cuenta de las emociones que estamos viviendo. ¿Por qué es tan importante estar en contacto con nuestras emociones? Porque, como les decía hace un rato, nos motivan, nos generan sentido a lo que estamos haciendo. Entonces es importante que conectemos con las emociones. Para gobernar o para regular toda la parte fisiológica, hay
varias estrategias. La primera es súper fundamental y es una revelación que seguramente nunca nadie les había hecho ni les había dicho, y esta va a ser la revelación más grande de toda esta charla, y es: respiren. Respiren, pero respiren bien. Les decía que es una revelación porque sé que muchas veces muchas personas les han dicho eso: respiren. Todo el mundo nos dice respiremos. Cuando esté mal, respire. Cuando está bien, respire. Cuando tiene ansiedad, respire. Pero no sabemos si estamos respirando bien. Y no creemos en el poder que tiene la respiración. A veces no nos lo creemos. De verdad, esta revelación que les acabo de dar es muy importante. La respiración nos ayuda a regular toda esa sintomatología fisiológica que estamos teniendo, que nos está generando algún malestar, ¿sí? Y es nuestro primer salvavidas, tenemos, hagamos de cuenta, una cajita de emergencias, un kit de emergencias, y en ese kit de emergencias es como la curita, ¿sí? O sea, respirar es lo primero que podemos utilizar para aprender a regular y a equilibrar nuestro sistema fisiológico. Ahora, esta respiración no puede ser una respiración normal, como la estamos haciendo todo el tiempo, sino que debe ser una respiración consciente, ya que vamos a combinar dos técnicas. La respiración, una respiración profunda, una respiración pausada, una respiración prolongada en cierto tiempo, eso está bien, pero además nos vamos a enfocar nuestra parte cognitiva en la respiración. Vamos a estar pendientes sobre la respiración. Entonces, importantísimo, hay muchas técnicas, podríamos hacer un solo taller sobre técnicas de respiración. Lo importante de las técnicas, perdónenme, es que las implementemos y que las convirtamos en un hábito, porque no es solamente que las usemos en un momento de malestar, sino que podamos implementarlas durante mucho tiempo para que las automaticemos. Ahorita en este momento todos estamos respirando, ¿sí o no? Si no, me preocupo. Todos estamos respirando, pero no estamos utilizando la capacidad completa de nuestro sistema respiratorio, nuestros pulmones y nuestro estómago. No lo estamos usando porque no lo necesitamos, entre comillas, porque estamos ahí. Vamos normal, estamos respirando, llenamos un poquito como hasta la mitad de los pulmones y seguimos en nuestra cotidianidad. Es importante que hagamos respiraciones profundas. Entonces, una buena respiración implica ponerse en disposición de respirar, sentarse bien, descruzar brazos, descruzar piernas, estar en un espacio tranquilo, sin nadie alrededor que le pueda a uno generar como distracción, y cerrar los ojos. ¿Para qué? No para irse a meditar con el Dalai Lama, no, sino para enfocarnos en nosotros mismos, para enfocarnos en lo que sentimos en el momento en que respiramos. Entonces, vamos a respirar, vamos a tomar respiración profunda, profunda, y vamos a tratar de llenar lo más que podamos tanto nuestro estómago como nuestros pulmones de aire, y en ese momento vamos a mantener durante 2 segundos o 3 segundos la respiración, y vamos a soltar lentamente la respiración por la boca, y lo vamos a repetir esto durante 2 minutos, 3 minutos, lo que consideremos pertinente, hasta que logremos controlar los síntomas fisiológicos. Esto no les va a quitar el malestar de encima, no va a quitar el temblor, no va a quitar el parcial, no va a quitar el reto, pero les va a ayudar a que ustedes puedan controlar su cuerpo y no que su cuerpo los controle. Y mientras hacemos ese proceso de respiración pausado, vamos a concentrarnos en el aire en nuestro cuerpo. Vamos a concentrarnos en cómo ingresa el aire a nuestro cuerpo a través de nuestra nariz, en la temperatura del aire, en lo que sentimos tanto en la nariz como en la laringe, en la faringe, en los pulmones. Vamos a sentir cómo se expande nuestro pecho, cómo se expande nuestro estómago, y vamos a tratar de enfocar toda esa parte cognitiva a nuestra parte sensorial. Porque recuerden, la ansiedad lo que busca es que nos concentremos en la cosa que está mal o en la cosa que puede estar mal. Si nosotros
combatimos eso concentrándonos solamente en nuestra sensación corporal de cómo estamos respirando. Estamos dándole a nuestro cerebro tiempo para desvincularse de esa sensación de malestar y tener una pequeña ventana racional para saber qué vamos a hacer. ¿Listos hasta ahí con la respiración? ¿Todos respiraron junto conmigo cuando les dije el ejercicio? De verdad es súper clave. La respiración es nuestro primer aliado para controlar la parte fisiológica. Ahora bien, eventualmente la respiración se nos queda un poquito corta, ¿sí? A veces tenemos una carga muy grande, ¿sí? Una carga fuerte. ¿Qué es importante? Expresemos, hablemos con las personas, saquémoslo. Cuando hablamos, empezamos a sentir que descargamos. Cuando estamos muy cargados, descarguemos. Descargar, eso nos ayuda muchísimo también a liberar. Podemos respirar, pero también después de respirar podemos hablar con alguien y decirle, venga, me siento así, 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 así. La otra persona puede no decirles nada, pero ustedes se sienten mejor. Y lo mismo, ustedes pueden escuchar a alguien que esté pasando por un momento difícil en su vida y cuando saca todas esas cosas, se va a sentir mejor. Ustedes no hicieron nada más que escucharlos, pero se va a sentir mejor porque se liberó, descargó. Recuerden que estamos hablando de una tensión, de una carga, de una opresión en el pecho, de una sensación de nudo en la garganta. Y si las personas son capaces de soltarlo, se les baja un poquito esa parte de la percepción de la emoción. La emoción sigue, el problema persiste, pero la forma en que lo está evaluando el organismo es distinta. Y eso es clave porque para poder pasar a lo cognitivo tenemos que controlar lo fisiológico. Y una tercera herramienta que nos va a ayudar muchísimo para controlar la parte fisiológica es que descarguemos no solamente hablando, sino en otro tipo de actividades. Cuando estamos muy cargados por muchas situaciones que han pasado en nuestra vida, generalmente vamos a reaccionar mal cuando hablamos de las emociones. Entonces este es el típico ejemplo de la persona que se levanta tarde porque no puso el despertador, sino puso la calculadora. Y entonces se le levantó tarde y como se dio cuenta que ya estaba tarde, se paró rápido de la cama y se estrelló el dedo chiquito del pie derecho contra la mesa de noche. Salió corriendo y entonces se le olvidó prender el calentador y le salió agua helada, se bañó a medias, el jabón se le había terminado el día anterior y no se acordó, fue corriendo a preparar el café, se le evaporó el café, las tostadas se le quemaron, salió a la calle, lo lavó un Transmilenio, llegó tarde al trabajo y la primera persona que se encuentra en la entrada de la universidad o del trabajo lo saluda y le dice, ¿qué hubo? ¿Cómo está? ¿Cuál va a ser la reacción de cada uno de ustedes? Pues estoy mal, estoy pésimo, me fue mal hoy en el día, todo está funcionando mal, tengo la nube negra aquí encima y pilas que tengo rayos también. Entonces, eso significa que está cargado, que le pasaron una gran cantidad de cosas y se cargaron. ¿Qué puede hacer uno? Descargar. Descargar constantemente las situaciones pesadas que está viviendo en la vida. ¿Y cómo descarga uno? A través de las cosas que le gusta hacer y que además le implican una actividad, una acción. Hay muchas cosas que uno puede hacer a través del descargar. Ya hablamos, Héctor, un poco de esa pregunta, la dejamos para el final porque se nos va por una rama grande. Descargar a través de actividades que generen bienestar y que le ayuden a enfocar su atención en cosas que le generan tranquilidad, que lo hacen sentir bien. La actividad física y la actividad cultural y artística ayudan muchísimo a las personas a descargar. Claro, da pie para muchas otras cosas. Obviamente, cuando uno descarga, se siente bien. Y si hay personas que descargan, por ejemplo, en el trabajo, se pueden convertir en adictos al trabajo. Se pueden convertir en adictos a ciertas cosas. Entonces es importante que descarguemos, pero seamos equilibrados. Descarguemos en cosas que sean buenas para nosotros, que nos generen bienestar, como el ejercicio, como la lectura, como el arte, algún instrumento musical que queramos tocar o que si queremos aprender a bailar ciertas cosas. El aprendizaje también ayuda a descargar mucho. Cuando uno hace cosas que le gustan, me fui de viaje o salía de caminata a los cerros orientales de Bogotá, hagamos de cuenta que no hay inseguridad, vimos todo el panorama, el paisaje, la cascada, volvemos recargados de energías, volvemos tranquilos, ¿sí?
No importa que se nos haya quemado el café y que se nos hayan aguado las tostadas, ¿sí o no? Estamos un poco más liberados. Entonces, volviendo con las tres primeras técnicas de control fisiológico es, primero, respire, segundo, exprese, tercero, descargue. Ahora, con la respiración, voy a volver ahí, vamos a hacer un tip. Vamos a utilizar la respiración, pero vamos a entrenarnos en la respiración. No vamos a permitir o no vamos a hacer que este mecanismo de la respiración sea solamente para los momentos de ansiedad, porque así no logramos, así Lucho Díaz, el futbolista, no fue que aprendió a patear balones también o a hacer todas esas gambetas. Uno tiene que entrenar las habilidades y la respiración es una habilidad. Entonces, una invitación es que podamos entrenarnos en la respiración respirando todos los días, al menos 5 minutos al día, cuando nos levantamos o antes de dormir, para que afiancemos esa herramienta y que podamos utilizarla en los momentos que nos llega la situación de ansiedad, ¿sí? En el partido, cuando empezamos a tener ansiedad, estamos en el partido y tenemos que recurrir a nuestros mecanismos. Entonces, la respiración no es solamente para usarla en el momento, sino para que la podamos vivir como mecanismo dentro de nuestra cotidianidad. Sobre todo porque cuando llega el momento de ansiedad, como no pensamos, es más difícil recurrir a la respiración si no la tenemos automatizada. Convirtamos hábitos. Un hábito es una serie de actividades que realizamos incluso casi que sin pensarlas. Entonces, cuando la respiración es un hábito, es mucho más fácil que podamos recurrir a ella en el momento de la crisis de ansiedad o del el evento de ansiedad. Eso es importante. Y lo mismo con otro tipo de actividades. Expresar, la expresión emocional debe convertirse en algo cotidiano y la realización de actividades que le permitan a uno descargar. Eso es clave, controlar lo fisiológico para poder controlar lo cognitivo. Vamos a pasar a lo cognitivo, que tiene que ver con lo que pensamos. ¿Listo? Y aquí es donde más nos tenemos que dar palo nosotros a nosotros mismos. Y es, ya una vez controlamos lo fisiológico, tenemos que poder interpretar lo que está pasando. ¿Qué es lo que me genera mi ansiedad? ¿Qué es? Esto es un mecanismo totalmente racional. Entonces tenemos que coger nuestro pensamiento, sacarlo y ponerlo como en un ring de boxeo contra otros pensamientos que tenemos, contra nosotros mismos y decirnos, si es tan grave, o sea, está en riesgo su vida, está en riesgo su trabajo por la situación que está viviendo, está en un riesgo inminente. ¿Qué pasa eventualmente si usted pierde su trabajo? Se le acaban las posibilidades, obviamente va a haber un malestar, pero a veces nosotros magnificamos todos esos pensamientos que tenemos y nos volvemos catastróficos. Vamos siempre pensando como todo está mal, porque como estamos enfocados de nuevo en el evento que nos genera ansiedad, pues nos dejamos llevar hacia la parte, hacia la personalidad catastrófica, hacia no encontrar el lado bonito. Entonces, es como si todo estuviera mal. Clave que seamos capaces de reevaluar y de evaluar esos pensamientos que tenemos y de ser conscientes de que estamos pensando cosas catastróficas. Estoy pensando que si me echo este parcial de la universidad, nunca voy a poder graduarme. Es un ejemplo que le hago a mis estudiantes. Y eso no es real. ¿Qué tan real es que uno cuando se echa un parcial no se gradúe? Los que han hecho carreras profesionales que están acá, ¿se echaron parciales? Sí, yo me eché un parcial, me eché varios parciales, pero me gradué. Entonces no es tan grave. Lo que pasa es que a veces nos encerramos. Entonces seamos capaces de no ser tan catastróficos, evaluar objetivamente nuestros pensamientos y también nos sirve mirar desde más afuera, sacarlos y ver que hay muchas más cosas. Y aquí es una parte importante y algo que nos puede servir mucho para evaluar nuestros pensamientos es considerar que nosotros somos seres humanos integrales y que no, al ser seres humanos integrales estamos compuestos por muchas esferas. Nuestra esfera social, nuestra esfera personal, nuestra esfera ambiental, la familiar, lo laboral, lo académico, lo cognitivo, un montón de esferas de todo lo que vivimos. Cada quien tiene sus esferas y cada quien va manejando las prioridades de cierta forma y busca estar en equilibrio con sus esferas. Cuando uno le da mucho peso a una sola esfera,
está poniendo toda su estabilidad emocional a esta esfera. Me refiero, voy a hacer un ejemplo así como al azar que nadie le sucede, y es que pone mucha estabilidad o mucho peso a sus relaciones de pareja. Sucede y pasa y acontece que cuando eventualmente, como las relaciones de pareja son de dos y uno no puede controlar al otro, esas cosas se acaban a veces. Y como le puso todo el peso, toda la prioridad a ese evento, a ese círculo de su vida, pues cuando se le cayó, pues entró en crisis porque no tenía más cosas. Debemos buscar estar en equilibrio en todas nuestras prioridades de la vida para darnos cuenta que si se cae mi trabajo, que si tengo una situación de malestar en un evento, en una situación particular, no quiere decir que en todas mis esferas de la vida esté mal. Que tengo salud, que tengo familia, que tengo techo, que tengo alimentación, que tengo relaciones interpersonales que me generan bienestar, que tengo proyectos, que tengo metas. Todas estas cosas y reconocer que soy un complejo me va a permitir disociar eventualmente el evento cognitivo que me está generando malestar, el pensamiento. Reconozco que estoy pensando algo que me genera malestar, pero esto que estoy pensando no es todo en mi vida. No magnifiquemos. Y seamos capaces de confrontar nuestros mismos pensamientos. Ahí es donde también entra un poco en parte el papel del diálogo con otra persona. Puede ser con un profesional en salud mental, pero también con cualquier persona que quiera charlar con ustedes acerca de una situación y les pueda dar una perspectiva. Recuerden, no es un consejo, es la opinión de otro. Por eso sirve tanto charlar. Cuando una persona le dice, mi opinión es esta, uno abre el panorama. Y cuando abre el panorama puede ver que lo que está pensando no necesariamente es lo único o la única forma de entender lo que está pensando. Y eso es muy chévere porque el ser humano tiene una capacidad súper importante que se llama la capacidad de hacer reestructuración cognitiva o de dar significados distintos a las mismas cosas, ¿sí? Uno puede utilizar un esfero de esos big que tienen forma como de los que servían para rebobinar cassettes en mi época. Esos esferos, uno puede utilizarlo para muchas cosas. Lo puede utilizar como regla, lo puede utilizar para rascarse la espalda, lo puede utilizar para devolver cassettes, lo puede utilizar para escribir tanto una canción de amor como una carta de renuncia, ¿sí? Y uno puede utilizarlo para muchísimas cosas. Y eso es un solo evento, una sola situación, una sola cosa. Pero somos seres humanos y nuestra flexibilidad cognitiva nos permite utilizar esa misma cosa para muchas cosas. Entonces está el que tiene el libro del manual de trastornos diagnósticos debajo de la nevera porque la tenía desequilibrada, entonces para eso le sirvió y está utilizando un evento, una situación, una cosa, un objeto para algo totalmente distinto para lo que está. Asimismo, puedo pensar de manera distinta sobre las cosas que pasan y puedo darle una interpretación diferente a un evento. Y eso se llama resiliencia, la capacidad de enfrentarme a las situaciones adversas cuando les doy un significado distinto. Entonces, sí, claramente todos pasamos por situaciones duras. Ahorita estaba hablando de eventos triviales, pero sí es importante que hablemos de las situaciones dolorosas y difíciles. Cuando pasan situaciones difíciles, tenemos la posibilidad de interpretarlas de manera distinta. No necesariamente esto quiere decir que dejen de doler, pero somos capaces de entenderlas de manera distinta y eso nos ayuda a estar un poco más tranquilos, más en equilibrio, ¿sí? Eso con relación a las situaciones, a las pérdidas, a la pérdida de una relación de pareja. Puedo pensar que es el fin de mi mundo, pero puedo pensar que es una oportunidad de estar un poco más tranquilo. Puedo valorar lo que sucedió, lo que vivimos, todo el tema, y puedo darme la posibilidad de construir a partir de eso. Eso es sabiduría de Disney, eventualmente en algún, los que vieron la película El Rey León, el simio de esa película le dice al Rey León, a Simba, que de las situaciones dolorosas puede escaparse o puede aprender. Y en ese sentido, el aprendizaje es un mecanismo cognitivo frente al manejo de la parte emocional. ¿Hasta ahí claros?
Manitas así. Veo por aquí, veo. Gracias por estar pendientes ahí a todos. Y por último, vamos a hablar de la parte comportamental. Aquí sí es clave que generemos hábitos distintos. Recuerden que les decía hace un tiempo, hace un ratico, un hábito es un comportamiento que hacemos sin darnos cuenta que lo hacemos, pero lo hacemos porque ya nos habituamos a hacerlo. El hábito de fumar, el hábito incluso de caminar. ¿Quién de ustedes cuando está caminando piensa en cómo está caminando? Si uno se pone a pensar punta, talón, paso, pie derecho, pie izquierdo, pie izquierdo, cada vez que está caminando, pues se va de cabeza, ¿sí? Porque se enreda al caminar. Hay cosas que hacemos que no nos damos cuenta que hacemos, pero que las hacemos. Y ese tipo de comportamientos a los que estamos habituados a hacer, eventualmente son susceptibles de modificarse, ¿sí? Si queremos modificar un hábito, tenemos que comprometernos con la modificación de este hábito. Y para eso tenemos que, primero que todo, identificar los hábitos. Cuando yo estoy ansioso, ¿qué hago? ¿Qué es lo primero que hago? Cuando tengo ansiedad frente a un tema particular. Obviamente todos los temas que generan ansiedad van a ser distintos, pero entonces, con un evento en particular, cuando tengo ansiedad porque voy a hablar en público, ¿qué es lo que hago? Entonces empiezo a temblar y eventualmente cojo el micrófono y me quedo en blanco. Eso es un comportamiento, quedarse en blanco. ¿Cuál podría ser un comportamiento distinto? Un comportamiento diferente. Primero, que haga respiración, que controle la parte fisiológica y segundo, que pueda prepararme mejor y exponer o hablar, ¿sí? Que pueda controlar mi mirada hacia ciertos lados que no me generen tanta sensación de estar evaluado, que pueda tener en mi cabeza claridad frente al discurso que voy a utilizar. Todos esos comportamientos, porque son comportamientos, se convierten en hábitos. Imaginar que sale bien también puede ayudar, que hace parte de lo cognitivo, porque en vez de estar pensando, la voy a embarrar, estás pensando, esto me está fluyendo, ¿sí? Esto me está fluyendo y va a salir bien. Estoy quitando la atención del evento que me genera ansiedad, porque recuerden que es solamente un tema de atención. Su atención se enfoca en lo que piensan que va a salir mal. No necesariamente va a salir mal. Puede que sí. Y si puede que sí, pues es que estamos en la vida y eso hace parte de la vida. Asumir y enfrentar las situaciones que eventualmente salen mal, pues hace parte de la vida. Pero puede que no también. Y el hecho de estar pensando todo el tiempo en que puede salir mal nos puede generar un cambio, que nuestros comportamientos o nuestras acciones pues sean desadaptativas y salgan mal. De tanto pensar que me voy a equivocar, pues me equivoqué. Entonces, eso puede suceder. Cambiar los comportamientos. Entonces, por ejemplo, si quiero ser una persona que ante la ansiedad responda de una manera mucho más proactiva, tengo que pensar todas las posibles acciones que puedo realizar frente a un evento que me genere ansiedad. Si me da ansiedad hablarle a una persona que no conozco, ¿sí? A una persona desconocida, debo entrenarme para ello. Entonces debo empezar a tener ciertos comportamientos que me permitan ponerme en experiencia para poder hablar con personas que no conozco. Puedo empezar con personas que conozco un poquito y actuar y entonces decir, ¿qué voy a decir? Pensarlo. Ya esto luego se convierte en algo automático porque recuerden que estamos construyendo un hábito, pero uno puede antes pensarlo. Cuando voy a conocer a una persona puedo preguntarle entonces aquí hablamos de entrenamiento en habilidades sociales, ver contextos que tenemos similares, afinidades, cosas que podemos tener en común, temas generales de los cuales podemos tratar, cosas de interés general como por ejemplo, qué haces en tu vida, en qué trabajas, qué nos une como seres humanos y a partir de ahí podemos establecer una conversación. Eso se llama entrenarse en habilidades. Entonces, cuando uno se entrena en las diferentes cosas desde las cuales le genera ansiedad, puede tener mucho más adelante, cuando ya tiene automatizados estos comportamientos, va a ser mucho más fácil que conozca a una persona nueva y ya tiene todo un esquema personal frente a este tipo o a esta situación. Ya no va a dar tanta ansiedad. Y ojo que hablo de tanta, porque recuerden que nos va a dar, porque hace parte de la vida. Enfrentarse a una persona nueva genera ansiedad. Una cosa es que yo sepa manejarla, que pueda controlar la parte fisiológica o que incluso los síntomas fisiológicos disminuyan,
que en la parte cognitiva ya no estoy pensando que me voy a caer y todo el mundo se va a burlar de mí, y que en la parte comportamental ya tengo un esquema de comportamientos y de acciones que me va a permitir enfrentarme mejor al evento de la ansiedad. Entonces, resumiendo, contra los diferentes o las tres estrategias o las tres formas desde donde se aborda la ansiedad, desde la perspectiva fisiológica, vamos a hablar del control a través de la respiración, vamos a hablar de descargar, de poder expresarlo con otras personas y de hacer actividades que nos permitan sentirnos mucho mejor, de liberarnos frente a la carga que estamos construyendo a diario. Eso nos ayuda a controlar la parte fisiológica. En lo cognitivo, poder ser capaces de evaluar nuestros mismos pensamientos, ser objetivos, salirnos de nosotros mismos e incluso interactuar con otras personas sobre temas similares que generan ansiedad para conocer otras posturas y resignificar, dar significados distintos a lo que estamos pasando. Y frente a lo comportamental, ser muy juiciosos en el momento de conocer nuestros hábitos, nuestros comportamientos y poder brindarnos comportamientos alternativos a los cuales me voy a comprometer para transformar. Voy a transformar mis actos, voy a motivarme para cambiar y esto va a generar cada vez que mis hábitos sean distintos y que mi reacción fisiológica, cognitiva y comportamental frente a la ansiedad sea distinta. Obvio, todo esto es un proceso. Recuerden que estamos hablando de educación emocional y los seres humanos estamos en aprendizaje constante, no somos productos acabados. Entonces, no es algo que de una charla que tengamos el día de hoy vaya a salir, pero si ustedes ponen en práctica estos consejos que tenemos el día de hoy y los materializan en su cotidianidad, van a darse cuenta cómo estar en contacto con sus emociones les permite estar mucho más equilibrados, transformarse y ser mucho más proactivos con su vida. Van a perder un poquito menos de tiempo quedándose ahí y van a poder ser mucho más proactivos con sus proyectos, sus metas, con sus objetivos generales, con sus relaciones interpersonales, de pareja, familiares, con sus hijos. Este tipo de actividades les ayuda a manejar la ansiedad. Y esta sería el final de la charla del día de hoy. Entonces, ahora sí, primero pues les agradezco a todos por... voy a dejar de compartir pantalla para verlos. Ahora sí a todos. Por estar presentes el día de hoy. 36 crecimos durante la charla. Qué chévere verlos a todos. Eh, ya, esto era todo. Quería darles un poco como estas tips, estas herramientas para enfrentarse a la ansiedad. Y ahora quisiera escucharlos. ¿Qué preguntas tenemos? No sé si de pronto, Héctor, quieras profundizar en lo relacionado con la drogadicción. No, a ti, Carolina, muchas gracias. Jofre, te veo con la mano levantada. Sigue. Jofre, ¿estás ahí? No te escuchamos. Listo, ya ahora sí. Ya vi que activaste tu micrófono. Sigue. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muchas gracias. El tema me interesa y me identifica bastante. Solamente como para informar, pues, el daño hormonal que ocasionamos a nuestro cuerpo, la expedición de cortisona, adrenalina. En este momento soy una persona hipertensa y uno siempre, pues, analiza mucho las consecuencias que lo llevan a eso, a llevar a esta patología y ver que algunas veces nuestra sociedad nos crea ansiedad. Yo de niño creé una ansiedad por la afición deportiva y en realidad nuestros narradores deberíamos ponerle una tutela porque en realidad son los generadores de ansiedad. Por ejemplo, uno se pone a ver los que narran ciclismo y ver los ciclistas. Son personas totalmente diferentes a lo que nos muestran los narradores. Los narradores los ponen como guerreros. Pero hablo del efecto, por ejemplo, a un niño. Yo como niño sudaba y me emocionaba cuando estaba jugando Colombia, pero era una cuestión. Luego cuando fui madurando
y vi cómo eso me afectaba, fue lo que usted acabó de decir, ser consciente, mirar. ¿Y qué pasa si yo dejo de tener esta afición y veo que mejora? Entonces, en realidad, algunas veces es eso que usted dijo, es muy importante respirar. ¿Por qué respirar? Porque respirar nos permite eso, oxigenar el cerebro, más que todo, oxigena el cerebro. Y lo que usted dice, ¿es vital o no es vital? Eso es muy fundamental en cada evento de la vida. ¿Qué pasa si esta persona se va? Pues hasta luego, no pasó. No, mañana me voy a morir. No, no va a pasar nada. A no ser que no tenga alguna patología, pero no le va a pasar nada por esa situación. Entonces le agradezco mucho, solamente que seamos conscientes del daño hormonal que le ocasionamos a nuestro organismo, ¿verdad? ¿Y quién es el culpable? Nosotros. No, no podemos buscar a otros, echarle la culpa a nadie, somos nosotros. Entonces, muchas gracias. A ti, Jopre, muchísimas gracias, gracias. Y clave, súper clave para todas las personas, por ejemplo, los que son papás, este tema de la educación emocional con los niños es súper importante por lo mismo, porque como los niños hasta después de los 7, 8 años empiezan a desarrollar un criterio mucho más cognitivo y a poder confrontarse a sí mismos, de niños son mucho más propensos a dejarse llevar por las emociones. Entonces es importante que trabajemos claramente en la educación social en la educación emocional de nuestros niños, para ayudarlos a estar un poco más en contacto y que puedan entender de manera distinta lo que les está pasando. Voy a leer el chat. Espérense, veo si hay más manitos levantadas. Veo en el chat una pregunta de Héctor que nos dice algo de cómo superar la ansiedad de algo que ya pasó. Te repito, te pongo en contexto frente a este tema, Héctor. Cuando es algo que ya pasó, la ansiedad no es por el evento que sucedió, sino la ansiedad es por los pensamientos que estás teniendo sobre lo que pueda pasar relacionado con el evento. Si no, no tienes ansiedad. Puedes tener un duelo, puedes tener tristeza, puedes tener algún malestar relacionado ahí. Entonces, para todos los procesos de superación de alguna situación que de pronto está generando malestar, pues importante ponernos en contacto con nosotros mismos, evaluar lo que está pasando, hablar con las personas que consideremos pertinentes para dar un significado distinto a esta situación, conectar con nuestro sentido de vida, con nuestras emociones y convertir lo que pasó en un aprendizaje que nos ayude a salir mejor más adelante frente a situaciones posibles que se puedan presentar. Ahora bien, si eso te cuesta mucho trabajo hacerlo solo y te está generando de pronto algunas dificultades, no necesariamente que sea un trastorno, pero te genera algunas dificultades en tu vida y quisieras pedir ayuda para solucionarlo, mi recomendación, Héctor, es que puedas asistir a un proceso terapéutico con un profesional en psicología que te pueda orientar y ayudar durante todo este proceso. Muchas gracias por preguntar, Héctor. Y eso veo que estás profundizando, lo de perder oportunidades. De nuevo, estás pensando, puedes estar pensando en un duelo frente a la oportunidad y puedes estar pensando en que puedes perder varias oportunidades y ahí sí estamos hablando de ansiedad, que te da miedo que no te salgan las oportunidades, entonces reconocerlo. Alejandra nos dice, no conocía el significado de la ansiedad, pero entonces la procrastinación ahora tiene mucho sentido porque justo lo que haces es entretener el cerebro en alguna otra cosa. Sí, claramente cuando uno es ansioso o está teniendo ansiedad frente a una situación particular, por lo general busca enfocar su atención en otras cosas hasta que ya la presión es tan fuerte que dice, bueno, está bien, me toca hacer lo que tenía que hacer, pero sí es parte de nuestra educación y de nuestros hábitos poder gestionar adecuadamente esta emoción que es la ansiedad. Lorena Cifuentes nos dice, tengo una pregunta, es que a veces debido a la ansiedad uno no llega a disfrutar de esas actividades que nos gustan porque se está como muy enfocado en la cosa que causa ansiedad. ¿Qué se podría hacer? De nuevo, toda la charla que tuvimos hoy te ayuda a tener unas introducciones. La idea pues obviamente profundiza en este tema de la educación emocional, pero la introducción es, de nuevo, trata de aprender a gestionar la parte fisiológica, busca equilibrar tu parte fisiológica, ponte un poco en contexto cuando estés un poco más tranquila y dialoga contigo mismo sobre el evento que te genera ansiedad y convierte esa posibilidad de transformar ese hábito para que tú puedas darte el espacio de disfrutar estas cosas. Es un proceso. Ya empezaste, ya sabes que hay un malestar.
sabes que hay ansiedad por algo y que no te permite disfrutar las cosas. Ese es el primer paso, reconociste. Empieza a decantarlo a través de todos los mecanismos que tengas y sobre todo a través del lenguaje y del diálogo con personas y contigo misma que te permitan entender, aceptar y transformar. Gracias por tu pregunta. Carlos nos cuenta sobre la somatización. Cuando se somatiza con patologías como tumores, problemas estomacales, ¿qué soluciones hay? Inminente, pues poder solucionar toda la parte clínica de inmediato, eso sí es clave, uno pues tiene que priorizar esa parte y entrar en tratamiento de acompañamiento psicológico cuando ya hay una somatización. Estamos hablando de una función desadaptativa y es importante buscar ayuda por parte de profesionales. Divier, arriba ya encontramos un poco la relación de la procrastinación. Karen nos cuenta, mi hijo tiene ansiedad y me dice que no sabe por qué se come las camisas, las uñas, sacarse las yucas. Le pregunto por qué lo hace y no sabe por qué lo podría hacer. Esto está bien interesante y con esto vamos a hacer una profundización cortica para cerrar. Y es que hay algunas acciones que realizamos, que se realizamos los seres humanos en el momento en que sentimos ansiedad para liberar la carga emocional, para reducir la carga emocional, que están muy relacionadas con los sentidos fisiológicos, con el gusto, la vista, el olfato, el tacto y la audición. Como el tema es de concentración, de enfocar la atención, cuando realizamos conductas que nos enfocan los sentidos hacia otro tipo de actividades, nos ayuda a reducir la percepción de ansiedad que tenemos frente al evento. Es decir, este es el ejemplo, yo a veces lo digo chistoso, es que cuando a uno le duele mucho la cabeza, entonces se martilla el dedo del pie, porque entonces ya no le duele tanto la cabeza, sino le está doliendo el dedo del pie. Esto es un poco trivial, pero sirve para entender que eventualmente uno utiliza otros mecanismos que le ayudan a compensar desde la fisiología las sensaciones o la parte fisiológica emocional. Esto es la base para las personas que eventualmente o se comen las uñas o, por ejemplo, se cortan. Los adolescentes que presentan cutting tienen que ver con que al cortarse liberan ciertos químicos en el organismo y además enfocan su atención en otro evento, ¿sí? En su sensación desde la parte fisiológica, física del sentido, del tacto y reducen en cierta medida la ansiedad. Ahora es peligroso, claro, porque una persona que presenta cutting en cualquier momento puede irsele la mano, ¿sí? Entonces, los comportamientos o los hábitos que generalmente se hacen relacionados con temas fisiológicos tienen que ver con que eso ayuda eventualmente a reducir la carga o los niveles con los que percibe un evento de ansiedad. Entonces no es que haya una razón particular porque comerse las uñas sirva para quitarse la ansiedad, no, pero tiene que ver mucho, por ejemplo, la misma razón por la cual funcionan las pelotas antiestrés. Porque cuando uno está presionando una pelota antiestrés, está generando sensaciones de tacto, tanto de textura como de presión, que le ayudan a enfocar su atención en esto y no en eso, ¿sí? Entonces está reduciendo la carga emocional desde afuera. Ahora, es un comportamiento que puede ser desadaptativo porque puede generarte malestar. Si te comes las uñas hasta el punto que te sangran los dedos, es desadaptativo, se te puede infectar, es mal visto socialmente, te genera una serie de cosas que es un hábito que puedes cambiar. Entonces, ayúdalo a reducir la ansiedad a través de otros mecanismos, los mecanismos que vimos hoy, la respiración, el control un poquito de las situaciones que está pasando, incentívalo a que realice otro tipo de actividades que le ayuden a descargar y que se sienta la tranquilidad y la confianza para hablar contigo. No necesariamente tiene que decirte exactamente qué, porque uno puede que en el momento no sepa qué es lo que está generándole la ansiedad, pero sí que pueda decirte cómo se siente y desarrolla por ahí por qué crees que te sientes así y qué sientes cuando estás así y vas viendo por los diferentes espacios de su vida y puedes ayudarlo a que se exprese. Recuerda que expresarlo, tú no necesariamente tienes que decirle qué hacer, cuál es el consejo, pero escucharlo le va a ayudar a entenderse a él mismo un poquito mejor. Entonces, eso hace parte de la vida.
Ahora, sí es importante que estés alerta de algunos comportamientos que puedan ser desadaptativos, porque estos comportamientos desadaptativos ya van a requerir un tratamiento un poco más especializado por parte de profesionales que nos ayuden a evitar que este tipo de cosas sucedan. ¿Y qué es importante? Recuerda que como esto es un proceso educativo, la educación está relacionada con la motivación, también está relacionada con el compromiso. Esto es un compromiso que todos asumimos. Queremos ser mejores gestionando nuestras emociones, entonces tenemos que comprometernos con nosotros mismos para que esto funcione. Entonces, debes también decirle, si quieres que esto cambie, debes actuar para que esto cambie. ¿Sí? Comprométete también a ti mismo frente al cambio. Listo, entonces, con el tema de las drogas, Héctor, con el tema de las drogas y las sustancias psicoactivas, lo mismo, generan que la concentración se vaya y se difumine hacia otro tipo de, la atención se vaya hacia otro tipo de actividades, como por ejemplo las actividades que te generan placer. Está las drogas, está el exceso de la fiesta, está el juego, está los adictos al trabajo, está los adictos al sexo. Todo este tipo de actividades que generan bienestar, generan un bienestar temporal y están generando a largo plazo malestar, porque no quitan el evento que genera ansiedad, no lo desaparecen, no lo enfrentas, no genera una transformación en ti. Entonces, si quieres transformar el hábito, debes generar un compromiso contigo. Si tienes o si eventualmente conoces a una persona que tenga algún tipo de dependencia con el evento y que le cueste mucho, recurre a un tratamiento, porque, digamos, hay algunas herramientas que uno puede hacer en términos como coloquiales y caseros, y es que cuando uno tiene una adicción al celular y tiene que concentrarse a una tarea, apague el celular y lo esconda en el último cajón que queda en el piso de abajo de la casa y póngale encima una silla. Eso va a implicar que mientras se esté trabajando, pues no va a estar pendiente de las notificaciones del celular porque le va a tocar bajar las escaleras, ir hasta sacar la silla, abrir la puerta, sacar el celular, volverlo a prender. Entonces eso va a evitarlo, ¿sí? Eso es una ayuda externa que puede ayudar a controlar el tema de un hábito que uno tiene. Entonces uno se ayuda a través de ese tipo de cosas, pero cuando hay algunas adicciones que pueden estar relacionadas con este tipo de comportamientos, no necesariamente adicciones de sustancias psicoactivas, sino adicciones a actividades como la adicción al juego, como la adicción al trabajo, es importante que haya un proceso de desvinculación a través de un profesional en el área de la psicología que les ayude a controlar y pidan ayuda también a las personas que están con ustedes. Apóyense en su familia, apóyense en las redes que tienen sociales. Si, por ejemplo, si ustedes tienen un problema de manejo del consumo de alcohol, eviten ir a reuniones en las cuales vaya a haber alcohol hasta el punto en que ya se sientan cómodos, que crean que pueden controlarlo, ¿sí? Porque si uno está en un contexto en el que todo esto está desenvolviéndose y generando el incentivo está ahí presente, pues evidentemente va a ser mucho más difícil que uno se autorregule y se autocontrole. Es un proceso también de autorregulación. Hay que tener la fuerza, motivarse, encontrar las razones por las cuales uno quiere hacerlo y si no las encuentra, construirlas. Recuerden que el motivo de vida o el fin último de la vida no necesariamente es que esté puesto en uno ni que vaya a aparecer de la nada, sino que muchas veces uno mismo puede decidir qué quiere hacer con su vida, construirlo y enfocar toda su energía y su atención hacia ese logro de esas cosas que lo van a hacer sentir mucho mejor. Y con esto daríamos por cerrada nuestra charla de hoy. De nuevo les agradezco mucho por participar, por estar pendientes. Los vi a todos con los pulgares arriba, o ahorita les voy a decir que pongamos corazón. Gracias a todos por participar, muy chévere verlos y bienvenidos a estas actividades que realiza el proyecto MINTIC 2022 en conjunto con la Universidad Sergio Arboleda. Estamos siempre pendientes de ustedes. Estas son actividades que buscan complementar este proceso formativo y que además se conecten con lo que están haciendo con este proyecto académico motivacionalmente para que sigan hacia este futuro que quieren lograr. Muchísimas gracias a todos. Que tengan una muy buena tarde y nos vemos en una próxima charla
de este proyecto de programadores mentalmente saludables. Que estén muy bien.